Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es para introducir lo que sería nuestra segunda clase, que como les anuncié en el Zoom anterior, esta segunda clase va a ser toda asincrónica, así que va a componerse de este video y de una serie de tareas que les voy a comentar a continuación. Lo que vamos a trabajar básicamente es estudio de casos, que si bien es una estrategia que ustedes ya algo trabajaron, vale la pena profundizar porque es una de las que más se aplican en administración y en economía. Entonces, quiero compartirles una presentación para hacer una introducción y contarles cuáles van a ser las tareas que vamos a hacer juntos. Les comparto entonces la presentación. Les comparto la presentación, aquí está. Muy bien. Y les voy contando mientras les comparto la presentación. Estudio de casos como estrategia de enseñanza, como verán dice parte 1, porque la idea es que hagamos una serie de tareas juntos y que después al final, en la clase del 21, nos tomemos un ratito para reflexionar sobre cómo les fue en esta interacción. El estudio de casos puede concebirse como un recurso o como una estrategia, ¿sí? En cuanto a recursos, ustedes ya estuvieron trabajando, si me contaron con la construcción de casos, en la construcción de un relato, consignas, anexos, igual vamos a volver a qué es esto, ¿no? Y el caso como recurso se puede seleccionar de un caso que ya está, usarlo tal cual, adaptarlo o construir un caso, ¿no? El otro día Laura hablaba de los casos Harvard. Los casos Harvard se pueden utilizar tal cual, ya tienen un montón de consignas y de prescripciones. También a veces cuando se usa un caso Harvard en nuestro contexto, muchas veces tenemos que adaptarle cosas porque tienen que ver con variables o situaciones de otros contextos que a veces no son útiles y a veces no. Y como estrategia, nosotros entendemos que es una estrategia indirecta. ¿Por qué? Las estrategias directas son aquellas que buscan el protagonismo del profesor, por ejemplo, la exposición oral. Las estrategias indirectas son aquellas en las que está pensada para que el protagonismo sea del estudiante, por lo tanto, el profesor tiene que trabajar más en el diseño de las consignas, de las actividades, y es el estudiante el que hace distintas tareas para el aprendizaje, en lo posible, bastante autónomas, con un bastante grado de autonomía. También, además de una estrategia indirecta, también podemos llamar al estudio de casos como una estrategia situada y también como estrategia de simulación, porque lo que busca el estudio de casos es poner conocimiento en contexto. Y por otro lado, también poner este conocimiento en contexto en una situación que sea lo más parecida a lo que habría que enfrentar en la práctica profesional en la vida real, o que podamos imaginar qué pasó. ¿Los casos de estudio tienen que ser situaciones reales? Pueden serlo, no necesariamente, también pueden ser ficciones. Lo importante es que esa ficción sea verosímil y que quienes leen ese caso o quienes están analizando ese caso tengan la posibilidad de imaginar que es una situación real que modeliza algo análogo a lo que uno podría vivir en su práctica profesional en este caso, ya que los estamos pensando como una preparación para la práctica, ¿sí? El caso de estudio, como dijimos, entonces es un relato que cuenta una historia, ¿sí? Tiene que haber una historia, tiene que estar narrada, tiene que permitirnos meternos con los personajes, entender qué es lo que pasa ahí, más un conflicto, problema o dilema. Si el caso me cuenta la solución, en todo caso es un ejemplo, pero no es un caso de estudio, no es un análisis de casos en términos didácticos. Y preguntas críticas o consignas. ¿Qué se refiere a esto? Si es solo la narración, tampoco estamos en presencia de un caso de estudio. Si no tenemos preguntas críticas o consignas para analizar esa narración, simplemente es un cuento o un ejemplo o una ilustración, que también está muy bien, pero es otro tipo de recurso o de estrategia. ¿Y por qué preguntas críticas o consignas? Porque la idea es que las preguntas no sean preguntas solo para hacer un chequeo de lectura, ¿no? O preguntas que se puedan contestar con solo leer el caso, sino que sean preguntas que abran la reflexión, que permitan pensar, que permitan trascender al caso, ir un poco más allá, sin olvidar el caso, ¿no? Ese es el equilibrio con las preguntas, que lo vamos a ver un poquito más en la segunda parte del tratamiento de este tema. Los casos de estudio son entonces escenificaciones de situaciones, ¿no? En un tiempo, en un espacio, con personajes.
presentan datos que deben ser analizados, ¿no? La narración en sí misma cuenta datos cualitativos a lo mejor, y también puede tener datos cuantitativos. Tiene incógnitas, requiere llegar a alguna resolución sorteando algún obstáculo, y modelizan determinada realidad para poder aprender de ella, ¿sí? Si de pronto estamos pensando en el tratamiento de asesorar a un cliente, por ejemplo, un contador, en lo que tiene que ver con los aspectos impositivos de su pyme, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con un caso y contamos, y le pedimos a quien lo resuelva que se ponga en el rol del contador, puede dar una serie de recomendaciones que, si son erróneas, no van a impactar a un cliente real y pueden ser objeto de análisis para aprender de ellas. Por eso es una simulación donde uno puede hacer cosas como si fuera la realidad, pero sin los riesgos de los errores en la realidad. ¿Cuáles son los componentes? Entonces dijimos el relato de una situación, consignas de trabajo. Las consignas de trabajo pueden ser de distinto tipo. Pueden ser individuales, pueden ser grupales, pueden ser por cortes. En líneas generales, yo siempre combino las individuales y las grupales, y van a ver que en el libro de Selva Wasserman, que es la bibliografía obligatoria para este trabajo, que si ya vieron algo, la idea igual es que lean ese libro completo, primero trabajamos las individuales y luego las grupales, que no necesariamente son las mismas, y que las individuales tienen que ver con que cada uno tenga tiempo de leer el caso o ver el video del caso, como vamos a hacer en este caso, y hacerse su propia opinión, su propia imagen, darse tiempo para comprenderlo y poder elaborar las propias opiniones. Cosa de que cuando llegamos a las instancias grupales, no se produzca lo que habitualmente se llama pensamiento masificado, que es que el primero da una opinión y el segundo enseguida dice estoy de acuerdo, o yo también, o no tiene tiempo de pensar opciones, ¿no? Entonces, que haya un tiempo individual es una forma de enriquecer después la instancia grupal. ¿Qué significa por cortes? Cuando yo, por ejemplo, tengo intención de modelizar un proceso que va en el tiempo, por ejemplo, la contabilidad o los estados contables de una empresa, hasta llegar al estado de resultados. Entonces, a lo mejor puedo dar un primer relato que habla de un momento dado de la empresa en el año, ¿no? Y dar consignas para analizar y dar la situación contable, financiera, etcétera, etcétera. Datos de la producción, datos del mercado. Después puedo dar una segunda parte del relato donde hay otras circunstancias que suceden. De pronto subió la inflación, de pronto hay un competidor nuevo en el mercado, de pronto las ventas bajaron, las ventas subieron, alguna cosa así, y cómo eso impacta en las finanzas de la empresa. Y otras variables para analizar. Y de pronto en el tiempo puede haber un tercer relato, ¿no? Entonces, cuando lo que quiero ver es un proceso que se da en el tiempo, tengo la posibilidad de hacer consignas por cortes y relatos también por cortes, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, para las áreas de ustedes, selección de personal, ¿no? Uno podría poner un primer relato donde, bueno, la empresa X está abriendo una nueva área de negocios, que ahora va a producir, por ejemplo, cursos de capacitación online sobre determinadas habilidades, ¿sí? Y entonces necesita seleccionar personal para esa nueva unidad de negocios. Se evalúa determinadas tareas que se tienen que hacer, y entonces una primera relato podría dar una semblanza de cómo es la empresa, quiénes son los que están en ese momento, quién se podría reconvertir, quién no, y contando las tareas y los objetivos, por ejemplo, pedirle como consigna que se haga un análisis de tareas para definir el perfil de quién se debe buscar. Después una segunda etapa podría ser, bueno, contar quiénes son los candidatos que se presentaron, qué características tienen, y una nueva consigna que tiene que ver con una etapa de selección, etc. Alternativas. Uno podría darle a distintos grupos distintas roles y distintas consignas. Por ejemplo, si tengo un conflicto, por ejemplo, con un
despachante de aduana, ¿no? Entonces, de pronto una empresa tiene un problema con exportación e importación y entonces algunos pueden ser el despachante de aduana, otros pueden ser la empresa, otros pueden ser el proveedor del exterior y a cada uno darle distintas consignas y después en el momento grupal o en el momento plenario que tengan que sentarse a negociar en función de algún precio o algún producto o algún tema que tengan que acordar, ¿sí? ¿Qué son los anexos? Los anexos son documentación que sirve para analizar la situación del relato. Esta documentación pueden ser normas, leyes, bibliografía, artículos de diario, todo lo que pueda ser útil para complejizar y dar más datos sobre la situación. Lo que también podemos tener en los anexos son distractores, como el dato del desfile de INIE, ¿se acuerdan en el problema? Ese que resolvieron en equipo en el juego de la primera clase. Entonces, ¿para qué me sirven los distractores? Justamente para seguir entrenando la selección de información pertinente. Los distractores son para ver qué se usa y qué no se usa para resolver las consignas en función del relato que se proponga. Por supuesto, un distractor tiene que tener cierto grado de verosimilitud o tiene que tener datos que sean verdaderos aunque no sirvan, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que trabajé con un problema del diseño del transporte de pasajeros en una ciudad y les dábamos como distractor en el anexo, entre otras cosas, además de artículos de periódicos, etcétera, el reglamento de tránsito de la ciudad, que para resolver el problema que tenían que resolver no tenía ningún sentido, pero era el reglamento real de tránsito de esa ciudad. Y las referencias bibliográficas, bueno, ahí nos metemos más con el tema o con los contenidos que estamos trabajando en el caso. Si yo estoy trabajando en negociación, las referencias bibliográficas serán artículos sobre negociación. Si estoy trabajando impuestos, serán los artículos sobre los impuestos determinados que esté trabajando, etc. ¿Cómo se administra un caso de estudio? Nosotros ya tenemos el caso, ya tenemos el relato, ya tenemos las consignas. ¿Cómo coordinamos este caso? Las etapas en la administración de un caso que les voy a sugerir y que sugiere también el modelo de Selva Basserman y algunos otros modelos es, primero una introducción, un estudio individual, una discusión en pequeños grupos, un plenario y un seguimiento. Pero para no seguir hablando en teoría, los voy a invitar a que experimentemos. Y eso es lo que vamos a hacer en distintas actividades en el campus. Actividades muy similares o análogos a los que haríamos en una clase presencial, pero que esta vez los vamos a hacer con los recursos que nos habilita el campus. La primera etapa, nuestro caso se llama calidad versus consumo. Van a ver que ustedes tienen un video, ¿sí?, que habla del caso DuPont. Este video es un video que está extractado de una película que se llama se me fue el nombre, pero algo de usar, tirar, comprar. Después en el video van a ver bien la referencia. Y en este fragmento se plantea una situación, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a pedir es que miren el video y que después trabajen con la consigna de estudio individual. La consigna de estudio individual van a ver que son algunas preguntas que ustedes tienen que responder y subir al buzón de tareas en las fechas que está indicado acá en el PowerPoint. Una vez que se resuelva esta consigna individual, vamos a pasar a la discusión en pequeños grupos. Yo sé que los tiempos están un poquito ajustados, pero es muy importante que no empecemos una etapa sin haber terminado la anterior. Y cada una de las etapas es cortita, no van a tener que hacer un trabajo súper profundo. Lo que más me interesa es que experimenten la estrategia con todas las etapas para que después podamos reflexionar sobre cómo vieron esta secuencia dentro de esta actividad. Por eso les pido que hagan el esfuerzo de hacerlo en las fechas que están indicadas y van a ver que no es una tarea que no pueda ser abordable en esos plazos. Entonces, volviendo a esto, el estudio individual son unas consignas para responder a partir del video que hayan visto. El video también es breve, no es un video largo. Y el trabajo en pequeños grupos va a ser un foro. Van a ver que en este foro no van a estar todos. Ustedes están divididos en dos grupos justamente para que sea pequeño grupo. Entonces va a haber un foro para el grupo 1 y un foro para el grupo 2. Los grupos yo los armé de modo tal que en los dos grupos haya representantes de
distintas profesiones dentro de las profesiones totales de este grupo. Y como el plenario no vamos a tener una clase presencial para que ustedes lo expongan, lo que van a elaborar lo van a poner en un Padlet que también está en la plataforma entre el 10 y el 13 del 11. El día 14 del 11 vamos a hacer como un paréntesis porque vamos a trabajar con la aplicación de conocimiento matemático y con el trabajo de conocimiento matemático aplicado a las áreas de ustedes, a economía, finanzas, a las empresas, etc. Y vamos a retomar un poquito con un nuevo video y con un espacio breve que le vamos a dar en la clase del 21 por Zoom, el resto de la actividad. Y el seguimiento va a tener que ver, en este caso, como nosotros estamos trabajando un caso de estudio, pero a mí lo que me interesa no es el contenido del caso de estudio solamente, sino el caso de estudio como contenido de saber hacer y saber en sí mismo para que ustedes lo puedan usar el día de mañana como docentes. Entonces, la lectura de otros casos que les voy a habilitar en la plataforma va a ser una forma de profundizar sobre este tema, y la bibliografía, que también va a ser una forma de profundizar, y no tiene fecha porque eso lo van a ir haciendo a medida que ustedes puedan, antes del trabajo final de la materia. Así que con esta pequeña presentación quiero despedirme de ustedes hoy y invitarlos a que empiecen a realizar las tareas que ya están habilitadas en el campus, y cualquier duda o consulta siempre está la posibilidad de que nos comuniquemos por mensajería, por mail. Así que bueno, espero que además de hacer estas tareas, las disfruten porque realmente pueden ser disfrutadas y podamos reflexionar sobre ellas. Bueno, gracias por la atención en este video y nos seguimos encontrando en las distintas actividades.